Bueno, queridos planetarios, acá estamos nuevamente en Italia. Ustedes ya saben que estoy haciendo una especie de eh, revisitando mi exilio italiano, que me ha impresionado mucho el documental Resistenza. Ya hemos hablado con sus directores, hemos hablado con Calamai, uno de los protagonistas de aquellas épocas, y no solo de aquellas épocas, sino de estas épocas, porque estamos viendo de qué manera hay una continuidad entre lo que sucedió, lo que sucede y quizás lo que sucederá. Para eso me dio mucha curiosidad conocer de qué se trataba Proyecto Sur, que es una agrupación, un colectivo, después ellos me dirán de qué se trata exactamente, que formó parte o apoyó la realización de este documental y que además hace acciones diversas dentro de Italia. Convocamos para eso a que nos expliquen de qué se trata a Romina Cozzani, que nació en Buenos Aires, pero es italo-argentina, vivió en Italia 10 años, es antropóloga, en este momento está en España y fue presidenta justamente de Proyecto Sud. Y a Claudia Gatti, socióloga, doctorada en políticas territoriales, coordinadora para América Latina y Caribe del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos CHISP, que es una ONG que también después nos contará de qué se trata. Bueno, buenas tardes, chicas. ¿Cómo están ustedes? Empezamos con Romina primero. Hola, Romina. Hola Laura, buen día, muchas gracias por este espacio. Mira, como le estaba explicando recién, yo voy tirando de la piola. Esta creo que va a ser un poco la entrevista que cierra el círculo de tres entrevistas que fueron ligadas. Porque quería saber qué era Proyecto Sur. Le pregunté a algunos amigos, me dieron algunos contactos y aparecieron ustedes dos. Como vos fuiste presidenta, quizás me podés explicar quiénes son, cuándo nacieron, por qué motivo. Ustedes son italo-argentinas, las dos me parece, pero Claudia me parece que es más italiana que vos. Pero bueno, eso después lo vemos. ¿Cuándo empezó Proyecto Sur? Bueno, te cuento. Bueno, Proyecto Sur es una asociación que compuesta, como decías, de italianos, italo-argentinos, argentinos, que, bueno, se constituye en 2003 a propósito de, bueno, luego de la crisis, de la gran crisis del 2001, y la motivación inicial fue construir vínculos o mantener vínculos de solidaridad con la Argentina. Y bueno, lo que en realidad luego fue el objetivo principal de Proyecto Sur fue, por un lado, apoyar iniciativas en Argentina o ligadas a Argentina, y luego te voy a decir cuál fue el motivo, como de qué manera se hacen estos apoyos, pero la motivación fue y es generar estos vínculos de apoyo, de solidaridad con los movimientos sociales, con los movimientos históricos de defensa de derechos humanos en Argentina, esto es, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, nietos, familiares. Y en Italia el objetivo es difundir estas experiencias de lucha, eh, y generar también redes en Italia, redes de solidaridad, de apoyo. Entonces, podemos decir que es una organización de base, una organización que mantiene este espíritu de solidaridad y voluntario, pero que se nutre de acciones concretas que se hacen en Italia, como ser, bueno, en su momento estructurábamos
más las actividades. Esto tiene que ver con que a veces contar con personal voluntario hace que, bueno, que estas actividades no puedan ser tan continuas, pero digamos que tenemos un formato que va desde acciones más políticas, ¿sí? De, por ejemplo, una agenda puede ser de un evento, puede ser la proyección de un documental o una charla. Y luego, bueno, acciones más culturales, conciertos, asados, fiestas, ¿sí? Digamos, un contenedor que sirve para, por un lado, difundir estas experiencias y por otro lado, para, bueno, tener un recurso económico que nos permitiera, bueno, generar estos apoyos puntuales con asociaciones, con movimientos, ¿sí? Ahora, una Estamos hablando pregunta. de desde el 2003, perdón, 2003 hasta ahora. Claramente, bueno, son décadas en donde en su momento, bueno, se apoyaron desde movimientos de desocupados, movimientos indígenas, las mismas, bueno, organizaciones de defensa de derechos humanos. En Italia hemos organizado giras de, bueno, y reuniones con abuelas, con madres, con hijos. Em, sí, cuéntame. No, quería saber si la relación era únicamente con Argentina, porque me resulta bastante curioso. Nosotros, yo cuando era una niña casi, tenía 16 años cuando me exilié, fui una de de los miembros del CAFRA, del Comitato Antifascista contra la Represión en Argentina, pero en ese momento había una dictadura en Argentina. Y lo nuestro era muy Ujú. una necesidad casi desesperada de hacer conocer al mundo lo que estaba sucediendo para parar la represión. Me llama la atención, entiendo lo de la crisis del 2001 perfectamente, que no que haya argentinos involucrados en esto, porque los argentinos siempre de alguna manera queremos participar, estamos como ciudadanos argentinos dando vuelta por el mundo, sino la existencia de italianos que se interesen en esto en este momento. eh, bueno, ahora lo tenemos a Milei, por lo cual hay una razón más para, para poner el acento quizás en Argentina, ¿no? Porque se está como, no sé, proyectando como el líder de la derecha de Latinoamérica. Pero, ¿existen italianos también en esta organización o son todos italo-argentinos? ¿Qué intereses tienen los italianos en nosotros? Porque esa es la parte que no termina no termino de entender. Bueno, te voy a contestar igualmente en dos vías. Una, en relación a los miembros, ¿sí? Activos de Proyecto Sur y otra, en realidad, a quién es nuestro público, ¿sí? Porque eso creo que también habla de a quiénes nosotros nos dirigimos. Como miembros de Proyecto Sur, bueno, son historias de, sí hay italianos, italianas, que de alguna manera o han tenido vínculos personales, vínculos afectivos, vínculos, distintos vínculos, y además, bueno, es muy clara que hay, es muy claro que hay una relación histórica, geopolítica, si se quiere, histórica, o sea, en distintos momentos ¿no? de Italia con Argentina. Pero esto creo que tiene más que ver con el poder, digamos, el poder hacer causa común con experiencias de lucha que están pasando en otro lugar geográfico, ¿sí? Hay un interés de ciertos sectores, y bueno, Claudia te puede comentar más, que ya está en Italia y bueno, y tiene también una relación con el territorio, pero podemos decir que claramente hay cierta población, colectivo, que bueno, que están abiertos a conocer y establecer vínculos con Argentina y bueno, y con otras realidades, ¿sí? Creemos que son vínculos de ida y vuelta, ¿no? Vínculos de enriquecimiento mutuo. Y bueno, y creo que eso sí, es lo interesante. Si vos estuviste en su momento,
que seguramente habrán encontrado en el CAFRA, y bueno, o sea, hay vínculos también con italianos, italianas, y bueno, creo que eso no es nuevo, ¿no? Que- No, no, claro, en ese momento nos costó bastante crearlo, pero se han creado. Y además yo siempre digo, si bien el gobierno italiano no tenía una postura, como dice Calamay, especialmente condenatoria de la dictadura, siempre voy a reconocer que el pueblo italiano fue una maravilla con nosotros de solidaridad, digamos, ¿no? Incluso humana y personal, es decir, hay cantidad de anécdotas impresionantes de gente que recibió ayuda personal de los italianos. Ahora, voy a pasar a Claudia en este momento porque me interesa saber, ella está participando, habíamos dicho, del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, que es una ONG italiana, y Sí, me eso fue gustaría saber en qué hace consiste tiempo, esta Laura. ONG, ¿eh? Bueno, yo sí empecé a trabajar en el CHISP hace como, digamos, como experiencia profesional eh, desde el 2008 y estuve coordinando todos los programas desde el punto de vista operativo en América Latina y el Caribe, es que es una ONG que a diferencia de Proyecto Sur, que como decía Romina es una agrupación voluntaria, digamos de militancia, esa, en cambio, es una ONG clásica que hace programas de desarrollo. Ahora me desempeño más bien en un organismo internacional, que es el Instituto Italo-Latinoamericano, ocupándome de otros temas. Pero volviendo un poco a la pregunta de por qué los italianos, ¿no? Se interesaron a esa dinámica, a esa propuesta de Proyecto Sur, yo un poco me acerqué, me empecé a acercar y Romina ya estaba, justamente porque cuando fue el 2001, todas las formas de respuesta social a lo que era la crisis, a los italianos le parecían sumamente interesantes. Entonces, todos los que eran las fábricas recuperadas, los movimientos de desocupados, los bachilleratos populares, eran formas que atraían mucho acá, parecían respuestas muy interesantes, ¿no? Estas estrategias de supervivencia, el trueque, yo estuve estudiando el trueque desde el punto de vista sociológico y demás. A lo largo de estos 20 años, obviamente eso un poco cambió, porque luego con la llegada de los Kirchner en 2003, ahí también Proyecto Sur empezó a interesarse a todas las políticas de memoria, ¿no? La institucionalización de estas políticas para la memoria, verdad y justicia, y ahí fue cuando, como decía Romy, empezamos a colaborar con productos culturales que pudieran transmitir en Italia todo ese proceso. Entonces ahí empezamos a armar un proyecto que fue documental y fotográfico sobre los espacios recuperados de los centros de detención clandestino, que se ponía Espacio para la Memoria. Lo armamos con hijos, un proyecto que se llama Espacio Desaparecidos. Y luego seguimos, a lo largo de estos años, hace parte de esto también el documental Resistencia, seguimos con esta idea de querer atraer al público italiano con proyectos culturales para transmitirles lo que estaba pasando en Argentina, involucrarlos en toda una serie de redes internacionales de solidaridad y a lo largo de estos 20 años un poco los proyectos fueron cambiando a medida de que lo que nos parecía más interesante y prioritario, ¿no? Por ejemplo, estuvimos haciendo parte de la Red por la Identidad de Abuelas de 2012, participamos en la campaña, Romy fue testigo de esta campaña de comunicación para buscar a los nietos y nietas también en Europa, justamente activándonos acá en el territorio, teniendo nosotros el teléfono al cual llamaban las personas si tenían alguna dudas. Y ahí siempre tratando de salir de los espacios más académicos de discusión y de difusión, porque si no estamos siempre entre lo que ya saben, ¿no? Entonces nuestra estrategia fue una estrategia de atracción cultural, entonces organizar eventos culturales que le pudieran interesar a un público más amplio y ahí con esa excusa pasar mensajes políticos o de difusión de campañas. Y eso es lo que ¿Sabés qué? estuvimos haciendo.
No, hasta ahora, te digamos. interrumpo un segundito porque me quedó repicando esto del 2001 y del interés en Italia del 2001 y que también para la Argentina fue el momento del boom de los filósofos italianos, es decir, está Antonio Negri, Virno, que acaba de morir, está el Bifo De fallecer, sí. Berardi, hay cantidad de intelectuales italianos que han influenciado muchísimo en lo que fueron los movimientos autónomos del 2001. Así que la reciprocidad me parece que es explícita, ¿no? Sí, siempre es una ida y venida. Exacto, cuando nosotros, por ejemplo, estuvimos apoyando la gira de la Sanon, de la ex Sanon, la Fast Impact, acá en Europa, luego nos encontramos con gente que le decía como en los años 80 se ocupaban las fábricas en Italia, es decir, que fue una ida y vuelta entre los diferentes, digamos, tiempos, así unos, a veces se olvida, entonces los italianos acá desde entonces, bueno, se pueden tomar fábricas, y digo, sí, pero ustedes lo hicieron, venían los argentinos y le contaban la historia de Italia, en realidad, de lo que se había hecho a finales de los años 70, los años 80, porque es eso también, ¿no? Alimentar la memoria y ir recuperando estas prácticas que quizás en algún momento se olvidan, que en algún territorio se fueron dando, ¿no? Y A mí se me entonces va terminando fue el todo tiempo, una retroalimentación. lamentablemente. Vi ya un cartelito ahí que me decía que tenía como poco tiempo. Vamos a seguir en contacto, pero una de las cosas que yo quiero, que estoy pensando y trabajando, y creo que todos andamos un poco alrededor de eso, es que en estos momentos en que el mundo está con una necesidad atroz de expresarse en contra de la guerra, en contra tenemos lo del genocidio de Gaza, tenemos la guerra de Ucrania, tenemos las guerras en Sudán, tenemos a Trump amenazando Venezuela, así que pienso que no es casualidad este resurgimiento de la solidaridad internacional. Yo digo que es el momento del internacionalismo en este momento porque los gobiernos no se están haciendo cargo quizás de las necesidades de sus ciudadanos y este tipo de organizaciones son las que están llevando adelante muchas iniciativas que quizás todos queremos, pero no existen las organizaciones tradicionales. No sé si ustedes cómo lo ven, una reflexión última sobre esta cuestión. Sí, sin lugar a duda, acá en Italia se fue viendo con el tema de Palestina, que Italia siempre, las asociaciones de base fueron muy cercanas, ¿no? A toda la temática de reclamo de Palestina por su autodeterminación, y lo que se estuvo moviendo fueron desde abajo agrupaciones que financiaron, por ejemplo, la flotilla, que todo vimos, pero también las acciones en los territorios. Y acá tuvo un papel importante también el sindicato, ¿no? Que quedó como una de las pocas organizaciones que aglutina y que puede proponer cosas, muchos preguntándose, pero ¿qué hacen unos sindicatos llamando a una huelga para Palestina? Pero tiene que ver un poco con lo que decís, que se fueron, ya no tienen estos cuerpos intermedios como eran los partidos, ya no tienen anclaje territorial, no tienen participación territorial, los sindicatos tampoco están en crisis, pero sin embargo siguen siendo uno de los pocos cuerpos intermedios que están en contacto con la sociedad, ¿no? Con los trabajadores. Pero hubieron muchas pequeñas organizaciones que se activaron, que participaron, que reclaman un espacio de participación activa y lo hacen posible con su cuerpo y con sus acciones. Sobre todo los estudiantes Así están que dando sí, creo mucho. que Ahora tuvimos una movilización de estudiantes. exactamente, también, pero eso, desde, digamos, uniéndose desde pequeños grupos, ¿no? Y ahí apareciendo en el espacio público, también autoorganizándose, convocándose a través de los social media, y bueno, y esto nos habla de nuevas formas de participación que irán surgiendo. Ujú.
Romina, una última reflexión tuya Sí, sobre cómo bueno, viste para el futuro. mira, yo estoy pensando por ejemplo, en el rol de la sociedad civil, ¿sí? Lo importante que es seguir fortaleciendo, primero, bueno, los vínculos entre distintas organizaciones que forman parte de la sociedad civil y pensar, bueno, como decía Claudia, en la participación, en el involucramiento. Hoy la ciudadanía hay mucha ciudadanía, a mi juicio, analfabeta política, lamentablemente, y entonces estos colectivos y estas redes y también, bueno, el programa que estás haciendo sirven para Ah, oh.